Iglesia, buenos días, que el Señor me los bendiga grandemente y que la comunión del Espíritu Santo, de Jesús, Dios y con cada uno de nosotros esté. Porque eso es lo que es el tema hoy. El tema hoy se llama la comunión, porque vamos a aprender, porque hemos oído tanto de la primera comunión. Y la comunión verdadera la vivimos hoy con Cristo Jesús. Entonces, bienvenidos. ¿Y qué se necesita hoy? Oídos abiertos, ojos abiertos, porque dice que también hay que ver, porque si no veo este tema, lo escucho, como voy a aprender y como voy a saber la verdad de la Biblia. Entonces, bienvenidos y vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Juan. Primera de Juan 3 al 4. Primera de Juan 1, 3 al 4. Entonces, abramos la Biblia, porque hay que abrir la Biblia, hay que abrir los ojos, hay que abrir los oídos y tener unas manos dispuestas para abrirla en Cristo Jesús. Entonces, vamos a leer. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Oremos. Padre, gracias te damos por esta bendita palabra, la ponemos en tu presencia en el nombre de Jesús, y que esa comunión esté verdaderamente hoy ligada a todos nosotros, los que vamos a escuchar esta palabra, para que sea entendida y podamos hacerla como es verdaderamente, porque nos acaba de decir que la comunión es con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén, y que Dios me los tenga dispuestos a escucharla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a la palabra, porque esto no es capricho, esto no es que nosotros nos las estemos inventando. Nosotros a veces seguimos tradiciones, a veces seguimos reglas, normas, porque no averiguamos. Porque ese es lo que hace el mundo. El mundo no pregunta, la gente no pregunta ¿por qué hago esto? Si Dios lo dice, o lo dicen normas o doctrinas de hombre, pero aquí nos estamos dando cuenta. Voy a volver a leerla, porque a veces no le prestamos atención, porque la Biblia hay que leerla, oírla y verla, porque si tú no ojeas la Biblia, le pasas los ojos y prestas atención a lo que tú mismo estás hablando, porque cuando tú oras, hablas con Dios, y cuando lees la Biblia, Él te responde a través de la Biblia. Entonces vamos a mirar, dice, lo que hemos visto. ¿A dónde lo has visto? De pronto lo estás viendo lo que hacen los demás, pero no lo ves en la Biblia. Y oído, es de prestar atención. Eso anunciamos, yo lo vi, lo leí, lo he oído, y eso estoy anunciándoles a ustedes porque lo aprendí, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la verdadera comunión. Entonces, muchos a veces orando decían, Señor, que haya koinonía. Y eso es lo que quiere decir la palabra griega koinonía. Quiere decir comunión, compañerismo, sociedad, también ayuda, contribución, participación. Y a veces oramos y a veces repetimos y no somos capaces de averiguar, porque eso me impresionó en una ocasión que yo oía, Señor, para que tengamos koinonías. Koinonía es eso,
tengamos comunión como hermanos, pero la verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios me lo bendiga porque sé que le van a prestar atención. En español, comunión es comunidad de ideas, compañerismo. Sencillo. Comunidad de ideas, compañerismo. Entonces, miren lo que está hoy hablándonos la palabra. Siempre veíamos que mi hijo tiene que hacer la primera comunión o mi hija. Y resulta que no había comunión ni con Jesucristo, ni con el Padre, ni con nosotros mismos. Porque de pronto estaban haciendo la comunión y enemistad dentro de la misma casa. No le hablaba el uno al otro. Y eso cuando regresaban, no todos, la mayoría lo festejaban. ¿Y qué se llevaba en los festejos? Alcohol, fiesta, comida, pero no se ve la palabra, no se veía, no se leía la palabra para ver por qué hacía aquello. Y por eso es que venimos cargando con tradiciones de generación en generación y no preguntamos por qué se hacen las cosas. Pero hoy vamos a aprender por medio de la palabra. Entonces, Dios, una pregunta, ¿Dios con quién tiene comunión? Es bueno hacer la pregunta y Él nos va a dar la respuesta. Entonces vamos a buscar en el Salmo 25:14. En el Salmo 25:14 vamos a encontrar esa respuesta, que es lo que usted debe hacer todos los días de su vida. Cuando tenga inquietudes, pregúntele a Dios, pregúntele a la Biblia si eso que usted va a hacer es correcto o es incorrecto. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mire, la comunión íntima es con los que le tememos. Por eso Dios dice que Él no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. En Juan 9:31 lo va a encontrar. Créale a esta palabra. Le repito, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cómo le va a hacer conocer Dios la palabra a alguien que no tiene comunión con Él? Yo no creo que tú le darías algo a alguien que tú no conoces, o vas a andar en armonía con Él si ni siquiera lo conoces. Debemos conocer primeramente y preguntar por qué se hacen las cosas, porque seguimos luchando y guerreando. Y yo muchas veces le he dicho a personas ya, no se ponga en eso, a gastar dinero, porque eso no es la comunión que Dios quiere. Él quiere la comunión verdadera con Él y con su Hijo Jesucristo, y que tengamos entre nosotros esa verdadera comunión. Amén, iglesia. Entonces vamos a ver que a los que le temen. Entonces miren lo que nos dice la palabra en Job 28:28. Hablamos de temor, pero no es ese temor de miedo que no, acércate a Dios con reverencia. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Dios tiene comunión íntima con los que le temen. El sabio va a ser temeroso, el necio no le importa, aunque vea el peligro sigue, hace lo que hacen los demás. El sabio primero averigua si aquello que usted está haciendo le agrada o le desagrada a Dios. Entonces, el verdadero temor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Ya miramos ahí, pero vamos ahora a Isaías. Isaías 33:6. Y reinará, mire cómo quedó escrito, no dijo reinó.
y reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. ¿Qué estamos viendo en estos tiempos? Sabiduría, la ciencia se aumentó, pero la salvación está abierta también para todo aquel que la acepte. Que eso, el temor a Dios debe ser tu tesoro más grande. Y a veces le tenemos temor a otras cosas. A veces le tenemos temor al mundo, al enemigo, al hombre, le tenemos temor a la muerte, le tenemos temor a tantas cosas, pero por falta de no leer la palabra. Si Jesús venció la muerte, sacó la inmortalidad, dice que no le temamos a nadie, sino solamente a Él, pero por falta de conocimiento nos pasa lo que nos pasa. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos tiempos? Que está reinando la ciencia, está reinando la sabiduría. Hay dos clases de sabiduría, una que desciende de lo alto y otra que es animal, terrenal y diabólica. Y lo encontramos en la cita de Santiago 3, 14 al 17, encuentra usted las dos sabidurías. ¿A cuál sigue? Si sigue la otra, la del mundo, por no leer, le meten lo que usted no piensa hacerlo, le ponen a hacer lo que no es, pero si lee la Biblia no hace eso. Por eso la gente vive de tradiciones en tradiciones. Mire que vamos a la segunda carta a la iglesia de Corintios, 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si ve que usted no va a ser un santo porque haga la primera comunión, usted se hace un santo verdadero cuando usted le teme a Dios, cuando hay temor de Dios. ¿Y cuál es el temor de Dios? Cuando usted hace lo que Él dice acá. No que le implanten lo que no está aquí, porque así cualquiera es santo. Entonces hacemos la primera comunión y sigue nuestra vida. Y cuando ya tenemos una edad adulta y ya hicimos la primera comunión, andamos en borrachera, adulterio, fornicaciones, mentira, engaño. ¿Y de qué sirvió la primera comunión? Disgustado hasta con los padres, hermanos, con vecinos. Y de aquí nos dice otra cosa, que tenemos que tener comunión con nosotros mismos, con el Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo. Esa es la verdadera comunión. Amén, iglesia. Entonces estamos viendo que en Efesios 5, 21, vamos a encontrar también, porque estamos hablando de que Él tiene comunión con los que le tememos. Entonces hay que buscar la palabra temor y mirar tantas cosas. Todavía hay cantidades donde te habla del temor. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ya esto aquí se comienza, si sigues leyendo, se refiere al matrimonio y a una comparación que hace Pablo a través del matrimonio y compara con Jesús, con la iglesia. Una analogía que hay ahí, una comparación. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su propio cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí hay que ponerlo muy cuidado, hay que poner mucho cuidado, porque no es a someterla a una esclavitud, porque tú tienes que poner el ejemplo, ser una persona sometida a Cristo, para que tú seas cabeza espiritual de tu hogar. Si no estás sometido, porque aquí dice, marido, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí hay una figura literaria que se llama símil. Está comparando el matrimonio con Cristo y la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Tenemos que dar palabra. El temor a Dios es ese, que si no hemos leído la palabra, si no la comenzamos a disfrutar en el hogar, sino que nos levantamos a hacer otras cosas, pero tiene que sacar tiempo. Si tiene que ir a trabajar temprano y no puede, pero cuando venga, pero tiene que sacar tiempo para leer la palabra, porque hay que presentársela. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El temor a Dios es el sometimiento a Él y someternos los unos a los otros con respeto a la palabra. No es cualquier sometimiento, porque hay personas que someten a otros al pecado, pero no a la santidad. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén, iglesia. Entonces, primera comunión no es la que te pintaron. La primera comunión es esta que estás viviendo ahora, la verdadera, porque no es la primera, es la de siempre. Y ya lo hiciste por primera vez con Cristo. Es para siempre. Entonces, sometimiento es temor, y Dios tiene comunión íntima con los que le tememos. Si usted le teme a Dios, va a hacer esto. Va a saber tratar a su esposo o su esposa. Va a ser persona sometida a la palabra de Dios. Y va a hacer lo que Dios pide en su palabra. Va a ser una persona sabia. Va a buscar la sabiduría a través de la Biblia. Se va a limpiar de carne y de espíritu. Ese es el verdadero. Ahí hay comunión con el Padre. Amén, iglesia. Con su Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Ya vimos ese primer punto. Ahora, otro punto. Con los justos. Entonces vamos a Proverbios 3:32. Creo que nos quedó bien claro el primer punto. A dónde se da la comunión, en el temor a Dios. Entonces vamos a Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Mire, habla de intimidad. ¿Usted sabe lo que es la intimidad? Hay intimidad entre él y uno que le tema, uno que sea justo. Es lo que no leemos o a veces ni entendemos lo que Dios nos quiere hablar. En Ambrose nos habló de intimidad. Cuando hay una intimidad es porque hay una cercanía total. Los esposos tienen intimidad, es porque hay una relación bastante apretada, es una sola carne, porque la palabra dice, dejarás, no dice te quedarás con padre y madre, y te unirás a tu esposa y será una sola carne. Eso es lo que es el matrimonio. El uno ama al otro y el otro lo respeta. La mujer respeta y el hombre ama. Y tú te ganas el respeto amando a tu mujer, pero en base a la palabra. Entonces mire que encontramos que, repito, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Imagínense un perverso haciendo la primera comunión.
si no hay intimidad, no hay respeto, no hay nada, nada más que por cumplir un reglamento. No vale. Lo que vale es lo que estás escuchando hoy. Tienes que arrepentirte, humillarte, buscar esa intimidad con Dios, porque Él al perverso tampoco lo va a escuchar. Él lo abomina. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que no acepta el pecado, porque Él es santo, 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 y no puede aceptar el pecado al perverso. ¿Cuántos estarán orándole a Dios, pero no los escuchan? Vamos a Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos, porque hay intimidad, por eso te oye, pero Él no va a oír a aquel perverso, a aquel impío, porque diga, no, yo soy hijo de Dios, Dios también me oye. No, puedes gastarte años tirando oraciones, pero no vas a tener intimidad mientras no quites la injusticia de tu vida, mientras tú no quites el no temerle a Dios, porque el temor nos trae intimidad, la justicia nos trae intimidad con Él. Entonces en Primera de Pedro 3:12, siempre me gusta dejarles que habla del justo. Entonces la palabra dice 3:12. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Se está dando cuenta que no es de pronto lo que usted venía siguiendo o lo que le habían dicho. Quizás hasta todavía el día de hoy hiciste todos esos rituales o esas normas y todavía no conoces a Dios. Todavía no conoces ni siquiera la palabra. Por eso hay gente que dice, yo no entiendo la palabra, y ya hizo la primera comunión. Ay, ¿por qué no la entiende? Entonces no tuviste intimidad nunca con el que te estaban diciendo. Pero hoy es un día que tú puedes recapacitar, reflexionar y decir, ahora sí es verdad que voy a hacer, dar el paso de la comunión con Dios. Veo gente que ha hecho todo eso, pero ¿en qué andan? Porque eso no es lo que Dios dice. Busque lo que Dios dice y no peleará nunca con nadie, porque la palabra tiene la razón. Entonces vamos a Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie se os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Nadie nos engaña. ¿Dónde está el engaño? Ahí. Si ve que el diablo es un engañador, y todo hijo del diablo es engañador, y te engañan por no conocer la palabra. Tienes que meditar, pero si tú hoy de pronto te sale este tema y lo que haces es borrarlo, quitarlo, porque estás engañado, pero óyelo para que tú salgas del engaño, porque no es este pastor que está diciendo esto, no es este predicador, es la palabra de Dios la que nos debe de infundir temor y nos debe de volver justos en todo lo que hacemos. Amén, iglesia. Mire que Zacarías y Elizabeth, donde vino Juan el Bautista. Vamos a Lucas 1:5-6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías,
de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Por qué la pareja tiene que tener intimidad? Deben ser personas sometidos al temor de Dios, porque Zacarías y Elisabet tuvieron a Juan el Bautista a través de una oración que Zacarías hizo con su mujer, y era estéril, ya era una anciana, y él también, y vino Juan el Bautista para traer las nuevas de la venida de Cristo, de lo que Cristo iba a hacer en esta vida, a través de la oración. Pero mire la característica que tenían estas personas para que esa oración fuera escuchada. Por eso no dejes de orar con tu pareja si estás casado. Si no, ora, busca a alguien, ora con tu madre, ora con tu hermano, con alguien. Y ten oraciones íntimas también con el Señor, a solas. Y eso es lo que está diciendo. Mire que ambos eran justos delante de Dios. ¿Cómo va a andar uno por un lado y el otro por el otro? Hay casas que el uno pertenece a una doctrina, el otro a otro. O sea, ecumenismo en unas casas que hay. Cada quien hace lo que quiere y camina como él quiere. No metámonos a la intimidad con Dios y sacaremos la comunión verdadera. Entonces yo no puedo tener comunión con una doctrina chueca, porque no pertenece a lo que Dios está diciendo. Ambos debemos sentir y pensar y hacer lo mismo que dice la palabra. Amén. Nos estamos dando cuenta ya que ambos eran justos, y Dios tiene comunión con los que le temen y los que son justos. Entonces en la pareja, hoy es un día que usted puede preguntarle: yo te temo, yo soy justo o justa, soy temeroso o temerosa. Y ahí es donde vamos a encontrar la unidad, porque la palabra koinonía habla de unidad, habla de comunión, habla de compañerismo. Entonces pongamos en práctica lo que la palabra dice en el nombre de Jesús. Amén. Ya vimos dos cualidades para que Dios tenga intimidad con uno. Primero, el temor. Segundo, ser justo. Y ahora viene una pregunta: ¿nosotros con quién tenemos la comunión? Ya Él nos dijo cómo le gustaba con nosotros, era una comunión íntima. Ahora de nosotros hacia Él, y cómo nos los pide. Entonces Dios nos pide que tengamos comunión con su Hijo. Y ya comenzando el tema nos dijo, vamos a 1 Corintios 1:9, donde Pablo lo recuerda. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Está dando cuenta? ¿Se está dando cuenta? Una misma mente, tenemos la mente de Cristo, un mismo parecer, un mismo sentir, estar unidos en esa comunión con el Padre, con su Hijo, con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo dos van a estar orando si el uno no tiene conocimiento, o no conoce, o no es temeroso de Dios, no es justo orando con el otro? Zacarías y Elisabet tenían comunión, eran justos y eran irreprensibles. Y eso es lo que tenemos que imitar. Leer la Biblia
para imitar lo que hicieron estos grandes hombres. ¿Por qué recibió respuesta a través de la oración? Porque ellos tenían comunión, tenían esa intimidad y eran irreprensibles. Y eso es lo que pide Dios para estos tiempos, que nos encuentre irreprensible, cuerpo, alma y espíritu para su segunda venida, nos está diciendo Jesús. Entonces mire que debemos de tener. Yo les dejo para casa que ustedes lo lean todo. ¿Sabe por qué? Porque usted ve aquí mismo en el versículo 3 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Entonces, Dios no quiere división. Entonces, en un hogar donde haya división, la mujer por un lado y el hombre por el otro, ¿qué comunión va a haber? ¿Qué victoria vamos a tener cuando oremos? ¿Qué respuesta puede haber de Dios? Si dice que ni el mismo Satanás está dividido, ¿cuánto Cristo no va a estar dividido? Por eso es que hoy en día trabaja eso. Yo soy de tal parte, yo soy de Apolo, decían yo soy de Bernabé, yo soy de Pablo. Y Pablo dijo, ustedes son es de Cristo. Ustedes no pertenecen a nadie. Por eso hoy en día hay mucha pastolatría. Mi pastor. Y no dicen, mi pastor es Cristo. El pastor, por mucha reverencia, por respeto. Porque también hay que darle honra al que tiene honra. Pero no te apropies del hombre terrenal. Aprópiate del hombre espiritual que se llama Jesucristo. Él, si es tu pastor, es tu cabeza, es tu ayudador. Él nunca te defrauda. Él siempre te va a dar lo que tú le pides si estás de acuerdo con Él, si tienes intimidad con Él. Amén, iglesia. Ahí vamos conociendo cada día más. Primero, nosotros la comunión es con Jesucristo. Segundo, con el Espíritu Santo. Vamos a ir en 2 Corintios 13, 14. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, el primer punto, con Jesucristo. Segundo, con el Espíritu Santo. Y Pablo le dijo, le volvió a repetir a la iglesia que estaba en Filipo, a los filipenses. Vamos a leer los dos del 1 al 2. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hoy es un día maravilloso, poderoso, que si usted pone en práctica esto, usted va a ver la victoria en su vida. Porque va a haber respuesta de parte de Dios si estás casado. Porque nos habló de esa intimidad, nos habló de esa unidad que debemos tener. Y que debemos tener el mismo Dios, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Jesucristo, el mismo Espíritu, porque no hay dos. Una misma esperanza. Y ve lo que nos dice. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué sientes por Dios? ¿Qué sientes por la doctrina de Jesucristo? Si en realidad está cimentado en la doctrina ambos, porque tú no puedes pertenecer a una doctrina y el otro a otra, donde van diferentes pensamientos, y de pronto la de uno es torcida o es verdadera, pero no puede. Pónganse de acuerdo. Órenle al Espíritu Santo, órenle a ese Dios que es Elohim, el plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a ese Dios maravilloso, y Él les dará la victoria. Pero hágalo, iglesia, no se quede viendo al otro, hágalo usted. En el Evangelio, ahí ahora viene lo bueno, lo que acabo de decir, que en una casa el uno pertenece a un lugar, el otro al otro, pero porque no han leído la Biblia. El verdadero Evangelio sale de adentro hacia afuera, de casa.
Hay unos que salen torcidos, pero nosotros vamos a aprender el verdadero. Vamos a ir aquí a Filipenses. Vamos a leerlo. Filipenses 1, 3 al 7. Doy gracias a mi Dios, mire cómo dice, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Eso oro todos los días por las parejas, porque yo sé que va a funcionar cuando se aplique esto. Esa es mi oración constante. Todos los días los tengo a las parejas, tanto de adentro como de afuera. Ahí está la victoria. Dice, en todas mis oraciones, no dicen una, ya, rogando con gozo por todos vosotros, pues vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén. Hay diferentes evangelios, porque la Biblia lo registra, doctrinas de demonios, evangelio hoy mercantil, que es el de la prosperidad, el evangelio anatema, que es el que cambia para agradar a los hombres, para sacar provecho, pero está este evangelio puro y verdadero, que nos hace sentir lo mismo y que vivamos con esa mente que debemos tener todos. Y dice, tenemos la mente de Cristo. Y si ambos tienen la mente de Cristo, ¿por qué va a sentir otra cosa? Porque va a tener razonamientos equivocados. Porque a veces razonamos la palabra, pero no la espiritualizamos. Por eso la razón, dijo alguien, que la razón es la hija prostituta de Satanás. Sí tenemos que tener razones, pero que sean lógicas y puestas en la palabra de Dios. Hay gente que dice que se envanecieron en su razonamiento, se creyeron sabios y confundieron, amaron las cosas hechas por Dios y no al Dios que las creó. Entonces tenemos diferentes evangelios y diferentes cosas. Entonces por eso hay gente que están en la iglesia y tienen comunión con el mundo. Se visten como el mundo, se motilan como el mundo, se hacen lo que hace el mundo, festejan lo que festeja el mundo, porque la comunión no está íntima con él. Cuando tú conoces a alguien íntimamente, comienzas a conocerle su carácter o su temperamento y te das cuenta qué le gusta y qué no le gusta. Cuando tú conoces el carácter de Cristo, te das cuenta que Jesús amó el mundo, pero no practicó lo del mundo. Llamó a pecadores, pero a convertirse a Cristo, y no el convertirse a ellos. Y es lo que a veces malinterpretamos. Sí, tenemos que amar. El amor no te dice que tienes que participar de lo que el mundo hace. Tú no puedes meter la cultura a la iglesia. Eso es del pueblo. Tú tienes que convertir al que está en tradiciones y en cultura y traerlo para que conozca la verdad y sea libre de tanta tradición y tanto engaño que hay en este mundo. Amén, iglesia. Entonces ya nos dimos cuenta, comunión con Jesús, con el Espíritu Santo y con el Evangelio verdadero. Porque tienen que haber dos opiniones. El pastor hace una cosa, la oveja hace otra, porque son personas que no se sujetan al Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesús dice que debemos de vestir con modestia, o sea, con santidad. Debemos caminar en santidad. Por eso mucha gente dice, Dios conoce mi corazón.
Tú no me conoces, pero te conozco los frutos, porque lo que salga de tu corazón lo vas a manifestar afuera. Nuestra santidad va ligada adentro y afuera. Debemos ser totalmente diferentes al mundo. Entonces, ¿para qué no salimos del mundo? Si vamos a seguir haciendo lo que le gusta al mundo. Hay iglesias que han metido lo del mundo. Ese es el evangelio diferente. Aceptan el día del padre, de la madre. Si tú tienes que amar a tu padre, a tu madre todos los días, no es un día. Eso es comercio. Y lo meten a la iglesia. Entendamos que Dios está permitiendo estas situaciones para que salgamos de esos errores de estar metiendo al mundo y no convertir al del mundo. Que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, pero por lo que les va a dar aquí, que cambien, que se transformen. Por eso hay personas que tienen años y la gente no le ve cambio porque les ven lo que el mundo hace y participan con lo que el mundo hace. Entonces cambiemos y cojamos el verdadero evangelio, el de las sendas antiguas, el que tenía temor a Dios. Eran personas reverentes, aunque el mundo les dijera loco, le dijeran piezas de museo, arcaicos, pero sabían a quién estaban temiéndole y sabían que estaban en su justicia cuando eran justos, ajustados a la palabra, hacían lo que Dios pedía. Amén. Entonces nosotros, ¿con quién la tenemos? Ahora viene una pregunta, o hacemos, ¿cómo la mostramos? La comunión, importantísimo, porque ahí es donde estamos, lo que decía anteriormente, ¿cómo te muestras tú al mundo? Si con las tradiciones del mundo o cambias y tienes la comunión íntima con el Padre y con el Hijo y con nosotros, los hermanos en Cristo. Yo no le puedo decir hermano a alguien que anda en una doctrina que no se ajusta a lo que dice la palabra. Ese es mi prójimo. Pero mi hermano en la fe debe de pensar lo que yo pienso, como piensa Dios, como dice Jesús y como dice el Espíritu Santo. Amén. Entonces, con los hermanos, vamos a mostrarla. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, vamos a ver qué hacía esa iglesia. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero si no tenemos comunión los unos con los otros, ¿cómo vamos a tener acuerdo en la oración? Y si no conservamos los fundamentos, que son la doctrina de los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque la doctrina de los apóstoles puso un solo fundamento, el principal. Hay varios, pero de ese se sale todo. Y hay evangelios que lo han cambiado. El fundamento de ellos es otro. Y nadie puede quitar ese fundamento. Mire que leemos otra vez. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Con quién la mostramos? Primeramente con nuestros hermanos, en la fe. Y eso hacían ellos. Y oraban unánime, compartían el pan. Y eso es lo que no quieren tener en cuenta. De lo que es vivir el evangelio en comunión unos con otros. Y no lo que te habían puesto a hacer. Mire, hay niños, conocí un caso, llevaron a la niña a la primera comunión y se acercaba la fiesta de Halloween. Y al mes, a los 2 meses estaba disfrazada, teniendo comunión con las tinieblas. Y lo conocemos, pero no decimos aquí por no herir sentimientos. Pero el que lo ha hecho ya sabe. Si un padre o una madre ha hecho y dice, oye, pero la llevé a la comunión con Dios, supuestamente, y ahora la estoy llevando en la comunión con las tinieblas. Y eso es lo que no tienen en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque no hay intimidad con Dios. Aprendan
porque si no aprendemos nos engañan fácilmente. Entonces vamos a buscar el fundamento. 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso sí seguían la doctrina de los apóstoles. Y mire que Pablo dice perito arquitecto. ¿Qué hace un arquitecto? Construir, ordenar, hacer edificios. Es un perito el que deslinda lo que está diciendo. Yo soy el que como apóstol estoy poniendo el fundamento que es Cristo. Dejé las tradiciones de mis padres, el judaísmo, perseguí la iglesia, estuve en la muerte de Esteban. Está diciendo Pablo. Pero cuando conoció a Cristo, dejó todo eso. Y hay personas que conocen a Cristo y no dejan de estar pendientes de las tradiciones. Gente festejando, prohibiéndose comer carne jueves y viernes santo, como si ellos fueran del mundo. No, todos los días son santos para ti. Todos los días es día de tu madre, de tu padre, todos los días. Y no que te hayan metido a la iglesia el comercio, porque no se ve otra cosa. Pero esa no es la comunión. Cuando tú haces eso, tienes comunión con el mundo. Cuando tú quieres usar lo que el mundo usa. Ojo que el evangelio es uno solo. Aprendamos hoy que el evangelio es uno solo. Vamos a Efesios 2:20. Darle firmeza a que el fundamento no es Pedro, el fundamento no es María, el fundamento no es el pastor, el fundamento no es el mundo, el fundamento es Jesucristo. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu no puede estar en una pareja unido, desunido. En uno lo tiene y el otro no, porque va a haber división espiritual y ahí va a trabajar el enemigo. Al enemigo le encanta la división. Ahí es a donde entra, porque la oración no está siendo escuchada. Tenemos que unirnos, iglesia. Esto es este tiempo que estamos viviendo. Dios quiere buscar la unidad, pero no te vas a unir a cualquiera, porque tú no puedes seguir una doctrina que diga que Jesucristo no se humanizó, que el verbo no se hizo carne, porque son doctrinas del anticristo. Por malos espíritus, porque todos no son de Dios. Y lo encontramos aquí en la palabra. Estamos viviendo una época dura del engaño, donde el enemigo está trabajando en diferentes formas. Entonces vamos a la segunda carta de Juan. Ellos estaban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Entonces, la segunda carta de Juan, mire lo que nos dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo, tiene comunión con el Padre y el Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras.
No, yo acepto el que llegue después que traiga la Biblia. El diablo se sabe la Biblia más que usted. Él estuvo con Dios y de allá fue echado y nosotros no hemos llegado todavía al cielo. Él la maneja, pero torcida. Entonces, todos esos que se han ido, se han desviado de la fe por el amor al dinero, ¿cómo puede ser tu comunión como doctrina? A mí me invitan a eso y no voy, porque yo no voy a por más discusiones, porque el otro dice, usted tiene que pedir esto, hacer pacto, hacer todo esto. Digo, no, yo estoy en la doctrina, el dador alegre, lo que tú propongas en tu corazón, no por necesidad, sino porque a ti te nazca agradecerle a Dios por lo que está haciendo en tu vida. Y no tenemos problema. Dios siempre nos sustenta, Dios siempre nos ayuda en todo lo que estamos haciendo. Entonces ya miramos que el fundamento, ellos perseveraban en oraciones, partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Jesucristo como cabeza. Y ahí es donde te vas a seguir verdaderamente por el evangelio puro y verdadero. Esa sí es la verdadera comunión. Cuando tú andas con el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. ¿Y cómo vas a llegar a través de un santo, supuestamente que le llaman, o de una persona que no sea Cristo? Imposible que tú puedas llegar al cielo. Amén, iglesia. Otro, quitando la idolatría. Vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, vamos a leerlo desde el 15. Como a sensatos, os hablo, eso estoy haciendo, como a sensatos. El insensato de pronto dice, ese hombre está loco, yo no voy a dejar lo que yo hice. No, no soy yo. Por eso es que nos llaman locos, porque hablamos la verdad. Y si esta loquera es la que nos lleva a Cristo. Porque a Cristo también le dijeron que estaba loco, que echaba demonios por Belcebú. ¿Y qué no te pueden decir? Pero escucha el tema y léelo. No te quedes solamente con escucharlo, léalo, abra la Biblia para ver si todo esto que digo, haga como los de Berea, que les predicaban los apóstoles Pablo, iban y averiguaban en la Biblia para ver si esas cosas eran verdad o eran mentiras. Por eso es que nos pasan muchas cosas, porque no leemos y repetimos como loro. Eso es lo que hacemos, repetimos como loro. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mira Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifican a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Entonces, ¿cómo puede haber comunión en una doctrina idolátrica a una doctrina verdadera? ¿Cómo puede haber hermandad si el otro está siguiendo doctrinas de demonios, a donde se hace énfasis en la idolatría? Y eso es lo que están ciegos. Dice, quiten la ignorancia, quiten la ceguera y conviértanse a Cristo, como dijo Pablo. Me recibieron de los ídolos a la conversión de Cristo, porque ya ellos habían visto el cambio de Pablo. Y al principio desconfiaban, y este no era el que asolaba la iglesia
pero cuando Dios te convierte, se te caen las vendas, se te caen las escamas y conoces el verdadero evangelio. Amén, iglesia. Creo que la palabra es clara. Mire, que vamos a ver qué hacía el pueblo de Israel también. Esto no es desde ahora. Pues nosotros no leemos la Biblia y vamos a Deuteronomio, la segunda ley que le da al pueblo de Israel. Deuteronomio del 32, 16 al 21. Dice, le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Si no hay cosa que le dé más ira al Señor, que es la violación de los mandamientos, y ese está en el primer mandamiento. Dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te crió te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Criador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios y me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Israel provocó a Dios y después nos llama a una nación insensata como los gentiles, esos israelitas gentiles que también había, porque habían unos también metidos por fuera, y los provocó a celo. Y todavía ese es el celo que hay hoy en día, que ellos no aceptan al Cristo que nosotros vivimos. Entonces, ¿cómo vamos a estar de acuerdo nosotros? ¿O cómo vamos a tener comunión con ciertas doctrinas que no se ajustan a lo que la Biblia nos dice? ¿Cuál es tu comunión? Cualquiera te llama hermano, pero no todo el mundo es tu hermano en fe, en la fe, en Cristo. Y tenemos hermanos de la sangre. Hay que amarlos, hay que predicarle el evangelio, hay que orar por ellos para que se conviertan y no se vayan a perder. Entonces, primer punto, ¿cómo la mostramos? Con los hermanos. Segundo, quitando toda idolatría, de avaricia, obstinación, que todo eso es idolatría, los muñecos esos hechos de hombre, siguiendo doctrinas de demonios, y vas a tener comunión íntima con el Dios del cielo y te van a conocer como un hijo verdadero de Dios. Amén. Quitando las yuntas desiguales. Entonces no queremos ajustarnos a la palabra. Y vamos a ver qué nos dice la palabra en 2 de Corintios 6, 14. No vamos a predicar nada que no tenga sustento bíblico, porque yo no puedo hablar por mi cuenta. Tengo que hablar lo que la palabra nos dice, o si no, mejor no se predica nada para estar echando mentiras o engañando. 2 de Corintios 6:14. No, ahí está el no, unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, la palabra koinonía es compañerismo, tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, lo que les decía, haciendo la primera comunión y después festejando Halloween. ¿Qué compañerismo hay ahí? De la luz con las tinieblas. Si eso es una fiesta, la misma dice noche de bruja. ¿Y de dónde viene la brujería? Dios la condena. Dice, los hechiceros, los brujos no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué haces metido en noches de bruja? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Se da cuenta? ¿Qué acuerdo hay? ¿Qué comunión hay? Si la palabra koinonía es acuerdo, unidad. Dice,
porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y será para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. ¿Qué comunión hay? ¿Qué compañerismo hay? Si tú sigues las corrientes de este mundo, ¿cuál es la comunión que tú dices tener con Cristo? Si Cristo te dice cómo debes de caminar en este mundo, en una generación perversa y adúltera, si tú no cambias tu vida, no vas a mostrar lo que hay en tu corazón. Debe haber cambio, un cambio totalmente radical. Quité lo que me hacía daño y no vuelvo allá. Hay gente que va a volver al vómito, al lodo, porque estuvieron conociendo la palabra, vuelven otra vez. Y hay gente que dice que se apartaron y se fueron al mundo a comer del vómito de lo que habían dejado y a enlodarse otra vez en el pecado. Como hay unos que no han quitado, o han quitado a media. Hay gente que dice, ya yo no bebo, yo no hago esto, pero estás haciendo otras cosas que son pecaminosas, que las hace el mundo. Y dice que el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Deja el mundo, salte del mundo, no practique los del mundo, manifiéstate como cristiano. Hay cristianos que todavía usan el ropaje del mundo, no hay vestiduras nuevas, y eso no gusta en este tiempo. Por eso te dice que le llaman a uno es legalista, arcaico, pieza de museo, porque es que el evangelio no es modernismo, él es moderno todo el tiempo, él es el mismo ayer, hoy, siempre, él no ha cambiado. La cultura no es la que me va a cambiar a mí, no es las tradiciones, es la palabra de Dios, que es actualizada para todo tiempo, te habla en pasado, futuro y presente, todo te lo habla ahí. Amén, iglesia. Entonces vamos a Romanos 13, 12 al 14. Romanos 13, 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? La noche está avanzada. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Veo que predicamos un tema también, que el carnal no heredará el reino de los cielos, y la carne es enemistad contra Dios, y todos los que hacen esto son los cristianos carnales, que si no te sales de esa carnalidad, te pierdes. Entonces, a partir de este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, reflexiona, haz un alto en tu camino, ora, ayuna. Yo creo que las cuarentenas es para ayunar, para aprender más de Dios y hacer lo que a Él le agrada. La noche está avanzada, viva honestamente como de día. Dice que la noche es peligrosa. Entonces aprenda que Dios nos está hablando. Mire que hay algo dice que la idolatría se venía, y el profeta Jeremías estaba orándole a Dios por esa gente que vivía haciendo cosas a los ídolos. Jeremías 7, 16. Jeremías 7, 16. Dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levante por ellos clamor,
ni oración, ni me ruegue, porque no te oiré. ¿No ve lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. ¿Usted cree que los países donde opera la idolatría puede haber bendición? Usted sabe los desastres. Hasta el monte se quema, los animales, fuegos que no pueden apagar hasta que no consume todo eso. Porque es Dios que está airado, porque lo están confundiendo con un pedazo de madera, le rinden tributo y tienen comunión con las tinieblas. ¿Con quién es tu comunión? Pregúntate. Si en realidad estás llevando una comunión íntima con Dios. Cuando tú llevas comunión íntima con Dios, ¿sabes quién se te va a levantar? El carnal. Y afuera el mundo de lógico. Pero el carnal no le va a gustar nunca, porque él quiere seguir en su vida de deseo. Él le gusta provocar. Dice que cumplir los deseos de la carne. Dice, no proveáis para los deseos de la carne, provee para los deseos del Espíritu. Amén, iglesia. Entonces ya mirando, cuarto punto, quitar las tinieblas. Hoy aprendimos que hay cosas que el mundo festeja que vienen del reino de las tinieblas. Yo creo que el mismo nombre que tiene, Noche de Bruja, es para que a ti te diga algo y que tus hijos no se los estés sacrificando a Moló. Eso es lo que hacen. Ese es el Moló de hoy en día. Allá en el Antiguo Testamento, Israel le ofrecían hijos al dios Moló. Lo echaban allí, los quemaban en sacrificio. Hoy le están sacrificando los hijos cuando se los llevas disfrazados. Dios no quiere disfraz. El que se disfraza es el diablo. Dios quiere que tus hijos lo miren a él a cara limpia y no que los andes disfrazando en las cosas del mundo. Hasta en la juguetería tienes que tener cuidado. Mires, hasta en las señas que hacen con las manos. Hay manos cornudas. Hay que la victoria, a la vez de la victoria, pero que sacando lengua. Búsquele el significado eso en el internet, donde quiera buscarlo. ¿Quiénes hacen eso y a quién se lo hacen? Si tu comunión es con Dios, ¿por qué estás cogiendo lo que hacen las tinieblas? Saca eso de tu vida. Cambia. No le eches culpas a Dios. Cúlpate tú por estar siguiendo de pronto en los dos bandos o no te has definido. Josué dijo, yo en mi casa no le serviremos a dioses extraños, sino a Dios. Haz esa propuesta. Estamos a tiempo todos. Estamos a tiempo de comenzar esta nueva batalla, porque es nueva, le llamo, que veníamos batallando. Ahora es nueva, que vamos a poner todo cada día más firme en la palabra de Dios, para que nos podamos transformar, cambiar y ser verdaderamente lo que debemos ser. No parecer, sino ser esos hijos de Dios. Amén, iglesia. Vamos a Primera de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído, ¿ya? De Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es otra, la sangre de Cristo se la echa a cualquiera.
Y la sangre de Cristo, para que opere, tienes que tener comunión con tus hermanos para que te limpie del pecado. ¿Y sabes cuándo te limpia? Cuando tú cometes algo, ve y pides perdón, te humillas. La sangre de Cristo opera, porque estás obedeciendo al que murió en la cruz y derramó la sangre por ti y por mí, por todos nuestros pecados. Y una forma de pecar es mantener el rencor, el odio. Levantarte contra el Hijo de Dios por tu carnalidad, porque no quieres humillarte, no quieres ser humilde, manso. Hazlo. No espere que el otro lo haga, hazlo tú. Tú tienes tu conciencia limpia, espera, órale a Dios, pero no te dejes meter cuento del engañador. Entonces, 4 formas como mostramos nosotros la comunión. Primero, con los hermanos. Segundo, quitando la idolatría. Tercero, quitando las yuntas desiguales. Y cuarto, quitando el reino de las tinieblas de tu casa y volviéndote a la luz que es en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Entonces concluimos, maravilloso el tema. Aquí nada más esperamos que tú lo pongas en práctica. Y más que todo, que cuando este sermón lo comiences a escuchar, no lo apagues. Déjalo que vaya al final y agarra la Biblia y te pones a leer. Lo paras ahí cuando la cita de pronto no le entre y vuelve y lo lees tú mismo y hagas como lo de Berea. En cada tema que le hago, al final les pongo, hagan como los de Berea. Hechos 17:11. Hagan como los de Berea. Ahí nadie te engaña cuando tú haces como los de Berea. Dice, no puede haber comunión entre Jesús y el diablo, en la luz con las tinieblas. ¿Y quién nos lo dijo? Lo que leímos nosotros en la carta a la iglesia en Corintio, la iglesia que tuvo todos los dones, pero donde más trabajó el enemigo, ahí, entre más tengas tú, más te van a perseguir. Entonces dice, 2 Corintios 6, 14 al 15, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, o sea, qué coinonía puede tener contigo. Tiene la justicia con la injusticia. Y Dios dice que Él ama, tiene comunión con los que son justos. Y mire de qué nos está hablando. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí te queda ese tema tan maravilloso. Y tú hoy, no soy yo, tú tomas decisiones. La puedes tomar mal o buena. Te aconsejo que tomes la buena. Busca la comunión con Jesús. No importa lo que tú hayas hecho, si tú hiciste eso, no lo hiciste, no aquí. Aquí vale lo que vayas a hacer de aquí en adelante. Y diga, verdaderamente ahora sí voy a buscar la comunión con el Señor. Si eso fuera verdad, no hubiera tanto borracho, asesino, idólatra, porque la mayoría han pasado por la primera comunión, han pasado por todo eso. Gracias a Dios, doy a Dios que no hice nada de eso. El bautismo porque no tuve cómo hacer, porque era un niño, ni recuerdo, pero no hice más nada. Pero todo lo está haciendo Dios en mi vida, a través de la palabra. Iglesia, gracias a Dios que nos permitió este tema maravilloso. Pero de aquí para adelante la importancia que le vamos a dar, que lo pongamos en práctica. Transmítaselo al mundo, a la comunidad, al mundo, a la gente, porque la comunidad necesita esto. Hay mucho engaño y nuestra vida está corriendo riesgo, nuestra alma se está perdiendo si no tomamos acción en este tiempo que ha permitido nuestro Señor Jesucristo, para que nos volvamos a Él y volvamos a esas sendas antiguas donde había temor, donde había justicia y donde había compañerismo, donde había unidad, donde había el amor fraternal. Y eso es lo que quiere Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, iglesia, por su atención. Y oremos. Padre, te damos gracias en esta hora maravillosa, en el nombre de Jesús y bajo la unción de tu Santo Espíritu. Hoy nos hablaste de esa comunión que debemos tener
primeramente con nosotros, segundo con el Padre y el Hijo, o viceversa. Ama al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, al Evangelio de Jesucristo, y vas a amar a los demás. No se ponga a mirar el orden, hágalo. Si amas a Dios, vas a amar a tu compañero, vas a amar a tu hermano. Si amas a tu hermano es porque amas a Dios. Y por eso nosotros estamos aquí hoy, Señor. Que comencemos, pero desde ya, a practicar esta palabra. Señor, gracias te damos. Bendecimos a los que nos persiguen. Los ponemos en tu presencia. Oramos por esta nación y por las naciones del mundo, Señor. Por el tiempo que estamos viviendo. Te ponemos el poder en ti, Señor. Tú lo tienes, pero ponemos ese poder en ti para nosotros. Ese poder tuyo se ha transmitido a nosotros. No para hacer mal uso, sino para orar. Y dice que el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Por eso ayúdanos, Señor, a orar por el cuerpo médico, orar por todos aquellos que están sirviendo. Pon esta ciudad en tu presencia, Señor. La ciudad donde tú vives, ora por ella. Pon los mandatarios, el alcalde, el gobernador, el presidente, como líderes espirituales. Nos corresponde orar por ellos para que ellos puedan hacer buenos gobiernos. Pero pon en su mente, Señor, que sea el Espíritu Santo que les pueda hablar en esta hora, donde hay confusión, porque la ira que tú tienes, Señor, pero ¿para quién es la confusión? Tú no estás confundido, estamos confundidos los que estamos desobedeciendo tu palabra. Por eso damos gracias hoy por la vida, por la salud, gracias por la familia espiritual, gracias por la familia en carne, con ese deseo profundo de que ellos también conozcan la verdadera comunión con el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, y todo lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al que vive.